Bien, muchas gracias con todos. Realmente muy complacido de estar acá con cada uno de ustedes. Dentro de lo que es la concepción de la agricultura, desde el punto de vista del manejo agronómico, es algo que es muy sabido, pero siempre es importante desde un plan de acción adentrarnos a lo que es la ejecución de los proyectos. Nosotros los latinoamericanos somos muy buenos planificando, pero algo que se genera un cuello de botella es en la ejecución. Es decir, desde cómo nosotros gestionamos el talento humano para llegar a resultados. Entonces, en base a eso, viendo, digamos, la estadística, los números de otros países que han tenido muy buenos rendimientos en el cultivo de la pitahaya, y viendo qué hacen los grandes fondos agroexportadores que producen palta, arándanos, no solamente acá en el Perú, sino también en Chile, o con el caso de la pitahaya ecuatoriana, hemos desarrollado o he desarrollado lo que es el proceso de mejora continua. Este proceso de mejora continua podemos nosotros considerarlo no solamente en pitahaya, no es algo muy abierto, es un concepto muy abierto de trabajo que principalmente se hace desde el punto de vista agroindustrial. Pero esa información podemos bajarla como filosofía para el manejo agronómico. Es decir, evaluar lo que son las métricas, los números, y es algo que nos va a diferenciar bastante a nosotros como proyecto por el hecho de que hay, digamos, agroinversiones que simplemente se quedan en el manejo agronómico segmentado, se quedan en lo que es la parte comercial y comercialización, pero trabajan como islas. Nuestra intención es trabajar de manera articulada sin dejar ninguna arista por fuera. Esto se desarrolla bajo lo que es el concepto de un servicio agrícola de alto valor, en base a mapas de procesos, cumpliendo objetivos. Cuando digo de objetivo, no solamente en funcionabilidad, sino en tiempos de entregas, tiempos de ejecución, evaluando lo que es riesgos y oportunidades, entrega de producto, indicadores de gestión, análisis de satisfacción del cliente, auditorías, es decir, una serie de gestiones por proceso. Esto nos va a garantizar que a nosotros, que la ejecución del plan de acción realmente se cumpla en los tiempos estipulados. Es algo que nos va a diferenciar bastante, por ejemplo, en lo que yo me dedico, que es la parte, digamos, de trabajo agrícola. No consideramos lo que dice Edward Deming, que es el padre de la calidad, que si no podemos describir lo que vamos a conversar como un proceso, pues realmente no sabemos de qué estamos hablando. A partir de ahí tenemos que saber que para describir un proceso necesitamos entender hacia qué estamos entrando nosotros cuando hablamos de agricultura. Cuando hablamos de agricultura es lo novedoso, ¿no?, de este tipo de trabajos, que estamos involucrando dentro de los elementos estructurales 4 áreas, que es la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Es decir, muy pocas áreas de lo que es la inversión tiene que ver con estas cuatro aspectos de lo que son los factores de producción. En el caso de la agroinversión tenemos que mirar la tierra, tenemos que mirar el trabajo, el capital y la tecnología, para que realmente se convierta en una especie de triada para alcanzar el éxito. Por eso lo hemos denominado elementos estructurales del proceso productivo. ¿Y cómo hacemos que eso se entre, que esto que hemos visto acá, entre a generar una mejora continua? Evaluando la planificación, que es lo que estamos ahorita acá conversando, la implementación, que tiene que ver mucho con la ejecución, y una vez que estemos ejecutando se nos van a generar números, métricas, estadísticas, tablas de Excel, medición y análisis. Y a partir de esos números tenemos que mirar lo que hemos hecho en el plan para realizar ajustes y llegar a ese resultado. Bien, este es un ejemplo de un trabajo que se hizo en República Dominicana de lo que es el factores de competitividad. Cuando la empresa llegó, es decir, esta empresa que hizo este estudio, a analizar lo que es el mercado agrícola de un fondo en particular, ellos comenzaron a darle digamos, ponderación a lo que es el planeamiento estratégico, darle ponderación a las operaciones, darle ponderación a la gestión de la calidad, le dieron ponderación al mercadeo, ponderación a las finanzas, a la gestión del talento humano, y fíjense ustedes cómo desde el año 1 la ponderación era de 20, aquí como 45, 50, es decir, estaban muy malos en las métricas. Pero cuando comenzaron a trabajar en base a gestión de la calidad,
comenzaron a mejorar sus números. Lo que quiero hablarles con todo esto, seguramente ustedes se imaginaban que yo comenzara a hablar solamente de suelo y agua, es que para llegar a un manejo de suelo eficiente, para llegar a un manejo de agua eficiente, un manejo de cultivo eficiente, necesitamos comprender primero las tablas. Necesitamos comprender primero el planeamiento estratégico, cómo gestionamos la calidad del proyecto, cómo nosotros podemos evaluar las finanzas desde el punto de vista del análisis. Y, evidentemente, gestión ambiental que nos da la sostenibilidad a través de un sistema de información abierto. A ver, factores competitivos. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué se tiene que mejorar? Cuando nosotros llegamos acá, a este punto de medir y analizar, acá, tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué indicador tengo que mejorar? Es decir, ¿cómo trabajo yo a partir de reducción de costos de producción sin sacrificar rendimiento y calidad? Esta va a ser la política de trabajo en campo. Es decir, una política de gestión de los procesos. No vamos a trabajar, lo que le quiero decir es lo siguiente, así trabajan los grandes fondos agroexportadores. O sea, nosotros no vamos a ser personas que solamente vamos a llevar plantas, vamos a trabajar lo que es la agricultura, sino que es en base, como les mencioné al principio, bajo un sistema de alta tecnología. Eso nos va a garantizar a nosotros llegar a los resultados que estamos ofreciendo, es decir, a los números de kilogramos por planta, kilogramos por hectárea, para poder alcanzar algo muy importante, más que el volumen, es la calidad. Para yo llegar a un nivel de calidad necesito tener indicadores de gestión medibles, no al final de la cosecha, sino en el tiempo, día a día. Es decir, voy creando como una especie de rompecabezas que cada día me va transfigurando, me va configurando a mí una visión. Eso es un sistema de gestión. A veces en la agricultura poco se habla de esto, sino que simplemente es cuánto riego, cuánto es el volumen de agua, cuánta agua necesita la planta en verano, en invierno, cuánto compost. Esas son las preguntas. Y bueno, cada pregunta se responde. Pero ¿cómo llego yo a cumplir con esas acciones de ejecución? A través de indicadores de gestión. ¿Para qué? Para que cuando venga la cosecha no me equivoque y vea el resultado simplemente, es decir, lo que quiero decir, el resultado no lo vamos a medir en el ingreso o en las toneladas por hectárea o las toneladas por lote. Lo vamos a ver en base inmediatamente cuando tengamos una prefloración, cuántos botones florales vamos a tener nosotros, vamos a poder observar cuánto rendimiento vamos a tener. Botones florales es igual a fruta. Pero para yo llegar de un botón floral a una fruta, tengo que pasar por una floración, por una polinización, y para poder llegar a una fruta, por ejemplo, me disculpan con este vaso, si yo tengo una fruta, tengo que cumplir con estándares de calidad. No es simplemente tener la fruta, porque si la fruta está toda gruñida, toda rota, toda golpeada, toda picoteada por aves, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo corrijo yo para poder llegar a esa gestión de la calidad? Para que realmente mi fruta sea pagada con los precios que estamos evaluando. Es decir, no es como dice un dicho, que ¿sabe que las botellas esas que vemos de 3 litros son muy chicas y ellas, por una acción de soplado, ellas se hinchan, ¿no? Entonces, una vez un señor, un chiste que voy a colocar, un señor se entera de eso y él toma un recipiente chico y comienza a soplarlo para que crezca. Entonces jamás va a llegar a ese resultado. ¿Por qué? Porque eso tiene que tener un estándar de presión para poder llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos soplar y queremos hacer la botella. No. Para poder llegar ahí tenemos que tener datos en cada fase del proceso productivo agrícola. Llegar a resultados convincentes. Y también una política de reducción de costos de manera inteligente.